Bien, mis hermanos, nosotros pues sabemos que Jesús viene muy pronto, ¿verdad? Hemos deseado la venida de Jesús durante mucho tiempo y se ha repetido, Jesús viene, Jesús viene. Y desde que éramos chiquitos, desde que nuestros abuelos eran chiquitos, decimos Jesús viene pronto. Sin embargo, ahora nosotros podemos ver con nuestros ojos que realmente Jesús viene. Pero deseamos mucho esa venida porque nos sentimos incómodos en este mundo. Este mundo se ha vuelto cada día más inhóspito y los problemas nos abruman. Todo se mueve con dinero y cada día es más difícil conseguirlo. Y por eso nosotros deseamos que Jesús venga. Pero yo me pregunto, ¿estamos listos para la venida de Jesús? Nosotros pasamos 40 días preparándonos, ¿verdad?, para estar listos, escuchando temas, orando, y hemos continuado hasta ahora, y por eso estamos en esta cadena conectados, porque realmente queremos estar listos. Pero yo estaba analizando cómo el pueblo de Israel, cuando estaba esperando la venida de Jesús por primera vez, ¿qué pasó con ellos? Porque nosotros sabemos que el pueblo no aceptó a Jesús, ¿verdad? El pueblo no reconoció a Jesús cuando vino después de haberlo estado esperando tanto tiempo. Y he analizado qué pasó con ellos para compararlo con lo que estamos haciendo nosotros, para saber si estamos cometiendo el mismo error y que no nos suceda igual que a ellos. Así que yo le pido que en este momento ustedes me acompañen a orar para pedir la presencia del Espíritu Santo y que no sean mis palabras, sino la de Dios. Oremos. Padre bueno que mora en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos y engrandecemos su nombre para siempre. En esta hora, mi Señor, aquí está su pueblo que se ha conectado en esta cadena. Se han despertado temprano, Señor, para venir a escuchar su voz. Ellos no han venido a escuchar a mí, a escuchar mis palabras, Señor. Ellos quieren escuchar su palabra. Ellos quieren el mensaje que usted le quiere dar en esta mañana. Porque realmente, Padre, queremos prepararnos para su venida. Por eso yo le pido en esta hora que su Santo Espíritu me posesione y que use mis labios para que pueda hablar a su pueblo en esta mañana. Gracias, mi Señor, por sus maravillas y por su amor. En el nombre de Jesús hablamos y pedimos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, como nosotros sabemos, la profecía indicaba el tiempo exacto cuando Jesús iba a nacer. En Daniel 9:25 nosotros podemos allí hacer los cálculos que especificaba la profecía de cuándo Jesús iba a aparecer en escena. Allí en Daniel 9:25 decía que desde que la palabra saliera, o sea, desde la independencia, podemos ponerlo de esta manera, desde la independencia de Israel hasta que apareciera el Mesías, iban a ser 69 semanas. Y ellos sabían muy bien, ¿verdad?, porque Dios le había dicho a ellos de que un año era una semana. Así es que ellos tenían claro, o debían tener claro, que desde que se independizara Israel hasta que apareciera el Mesías, iban a pasar 483 años, y si se hacía el cálculo, porque ellos sabían cuál era la independencia de ellos. ¿Conocemos nosotros cuál es la independencia de nuestro país? Claro, si la celebramos, cada país tiene su independencia y cada país la celebra. Así es que ellos también debían identificar el tiempo, porque la profecía decía el tiempo justo, ¿verdad?, de que en el año 27, si ellos hacían el cálculo correcto, ellos sabían que en el año 27 el Mesías debía aparecer. Pero cuando se estaba acercando el tiempo que llegaron los magos allí a Jerusalén a preguntar por el Mesías, ellos todos se turbaron. Si nosotros leemos allí en el libro de Mateo, en el capítulo 2, y en el versículo del 2 hasta el 5, el libro de Mateo, lo tenía marcado, aquí se me escapó Mateo ahora. Mateo en el capítulo 2 y en el versículo del 2 al 5 dice allí,
dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén se turbó con él. Así es que convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó él dónde había de nacer el Cristo. Quiere decir que Herodes, ¿verdad? Y todo Jerusalén, dice aquí, que se turbó cuando le dijeron que el Mesías, que donde había nacido el Mesías. Se suponía que si ellos estaban esperando al Mesías, porque siempre habían estado esperando al Mesías, debían saber el tiempo exacto. Sin embargo, ellos todos se turbaron y nada sabía. ¿Qué quería decir esto? Que ellos tenían falta de conocimiento. Ese es el primer problema que tenían ellos. Tenían falta de conocimiento. No sabían cuándo el Mesías iba a venir. Nosotros, por lo menos, la palabra no nos ha dicho a nosotros exactamente cuándo Jesús viene. Solamente dice que hay señales, ¿verdad?, para indicarnos, pero a ellos les dio el tiempo exacto. Sin embargo, ellos no se ocuparon de estudiar esto y no tenían el conocimiento. Y si nosotros vemos, Herodes le preguntó ¿a quién? A los sacerdotes. En otras palabras, ellos, solamente los sacerdotes, los dirigentes espirituales, eran los que tenían el conocimiento. Así es que todo el pueblo se había recostado del conocimiento de los dirigentes religiosos. Y como los dirigentes religiosos no sabían tanto tampoco, entonces todos estaban perdidos en cuanto a la venida del Mesías. Tenían falta de conocimiento. Ahora, ¿cómo fue la respuesta, verdad? El pueblo, los dirigentes religiosos, que eran los que tenían el conocimiento, ellos tenían el conocimiento equivocado. Los judíos siempre no aceptaron a Jesús porque ellos decían, no, el Mesías no sabemos de dónde va a venir, y nosotros sí sabemos que a este lo conocemos porque está entre nosotros. Pero realmente decía esto la profecía. Vamos a leer a Mateo 7:27, a Juan 7:27, donde ellos decían que no conocían de dónde venía el Mesías. Dice, pero está un poquito oscuro aquí, discúlpenme, hermanos. Dice, pues mirad, y me dicen, ¿habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde viene, mas cuando el Cristo venga nadie sabrá de dónde será. En otras palabras, ellos dicen, no sabemos de dónde va a venir el Cristo, y sí sabemos, pero realmente decía eso la profecía. En Miqueas 5:2 decía, pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre los familiares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, la profecía decía que el Mesías iba a venir de Belén, y ellos estaban diciendo allí que no sabían de dónde venía el Mesías. Tenían su conocimiento equivocado. Además, ellos estaban esperando que el Mesías viniera a ocupar el trono de David. Pero la profecía decía que el Mesías venía para morir por ellos. En el libro de Daniel, en el capítulo 9 y en el versículo 26, dice, después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Quiere decir que allí está indicando que el Mesías iba a venir de Belén y que iba a morir. Pero ellos no tenían este conocimiento. En Isaías 53, del 4 al 7, también está indicando de que el Mesías iba a venir y que iba a morir. Por eso era todo estos sacrificios que ellos celebraban.
O sea, ellos estaban esperando al Mesías, no tenían conocimiento y el poco de conocimiento que tenían lo tenían equivocado. Otra cosa también, ellos tenían sus propios intereses. Cuando Herodes escuchó que el Mesías había nacido, ¿qué fue lo que hizo Herodes? Si nosotros miramos en Mateo 2:16, nosotros vemos que Herodes mandó a matar a todos los niños de la edad que podía tener ese Mesías. O sea, ellos tenían sus propios intereses. Y por esto, el Mesías vino, ellos no lo recibieron y su casa, dice la palabra, fue dejada desierta. Qué triste situación, ¿verdad? Durante tanto tiempo habían estado esperando al Mesías. Durante tanto tiempo ellos habían estado celebrando sus sacrificios. Durante tanto tiempo estaban esperando que el Mesías viniera a liberarlo de los romanos. Sin embargo, el Mesías llegó y ellos no sabían ni que había venido, ni quién era, ni para qué venía. Ahora yo me pregunto, mis hermanos, nosotros que estamos esperando la segunda venida de Jesús, ¿nos estaremos en la misma condición que estaba el pueblo? ¿Estaremos nosotros con falta de conocimiento? ¿Tendremos el conocimiento equivocado, el conocimiento que podríamos tener, lo tenemos equivocado? O tal vez nosotros estamos entretenidos en nuestros propios intereses, como pasó con el pueblo de Israel. Si nosotros analizamos nuestra condición, hermanos, nosotros sabemos que nosotros no estamos en tinieblas, dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, y en el versículo 1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Quiere decir, hermanos, que nosotros no debemos estar en tinieblas en cuanto a lo que concierne a la venida de Jesús, porque nosotros tenemos el conocimiento, porque la Biblia nos indica cuáles son las señales. En Mateo 24 hay un montón de señales, y en cada una de las páginas de la Biblia solo está hablando acerca del plan de salvación y de la venida de Jesús. Así es que nosotros no debemos estar en tinieblas en cuanto a lo que respecta a la venida de Jesús. Pero yo me pregunto, ¿estamos nosotros pendientes de las profecías? Sabemos nosotros, hermanos, que cuando la ley dominical salga, ya el pueblo de Dios habrá estado sellado. Sabemos nosotros cómo van a suceder los acontecimientos. Yo creo que a veces nos encontramos un poquito perdidos en cuanto a esto, porque tal vez, hermanos, como el pueblo de Israel, nosotros estamos delegando nuestro conocimiento en los pastores de la iglesia. A veces queremos que el pastor sea el que nos predique qué es lo que va a pasar, cuándo va a venir Jesús, cómo van a ser las profecías, cómo se va a desarrollar todo. Y entonces nosotros nos descuidamos un poquito en estudiar personalmente en cuanto a las cosas que van a suceder para la venida de Jesús. Nosotros, hermanos, necesitamos estar alerta y tener conocimiento para que nosotros no nos coja de sorpresa la venida de Jesús, como pasó con el pueblo, y que seamos desechados como ellos fueron desechados. Ahora yo me pregunto, ¿el conocimiento que tenemos está correcto o está equivocado? Yo recuerdo a una amiga que ella había un pastor por ahí predicando, un pastor Segarra, y estaba él
predicando y toda la gente le estaba siguiendo y siguiéndolo. Y mi amiga viene y me dice, esa, mira, estos CDs, este pastor está predicando, Jesús viene pronto, y mira estos CDs. Entonces yo me entusiasmé y quería estudiar los CDs con ella, y cuando ella me los dio, que yo los escuché, yo digo, pero Francis, este hombre está predicando una herejía aquí. Dice ella, ¿cómo? Digo, sí, mira, y le enseñó lo que la palabra dice y lo que él decía, y ella dice, oh my goodness. A veces, hermanos, si nosotros nos descuidamos en estudiar la palabra, podemos escuchar a otros tener un mensaje equivocado y podemos nosotros confundirnos con esto. Así que, mis hermanos, es muy importante que el conocimiento que nosotros tengamos no esté equivocado. Hay muchas religiones en el mundo y hay muchas personas que creen cosas, pero la Biblia, nosotros sabemos, ¿verdad?, que la Biblia dice en Apocalipsis 12:17, las características que tiene el pueblo de Dios. Sus características son a la ley y al testimonio, dice Isaías, ¿verdad? Y en Apocalipsis 12 dice que deben de tener, guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, que es lo mismo que dice Isaías 8:20, ¿verdad? Nosotros necesitamos guardar los mandamientos de Dios y estudiar el espíritu de profecía. Allí nosotros vamos a tener la verdad y saber de que no tenemos el conocimiento equivocado. Nosotros también sabemos, en Salmos 1 nos dice la condición como nosotros debemos de estar. Dice, bienaventurado el varón que no andare en caminos de malos, ni en silla de escarnecedores se haya sentado, sino que ante la ley de Jehová esté su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y en Mateo 28 nos da la misión de que nosotros debemos de ir y predicar el evangelio a toda criatura. En otras palabras, nosotros necesitamos no solamente saber que Cristo viene, sino debemos estar envueltos, cuidando nosotros de que estemos cumpliendo con lo que la palabra dice para que estemos listos, haciendo las cosas correctas. Porque muchas veces, hermanos, nosotros creemos que estamos bien y no estamos bien. En eso vamos a hablar un poquito mañana. Como el pueblo de Israel estaba adorando a Baal, creyendo que estaba adorando a Jesús. Es muy importante, hermanos, que el conocimiento que nosotros recibamos no sea un conocimiento equivocado, sino que nosotros podamos estudiar la palabra y poder conocer las cosas que van a suceder. Ahora, otra cosa que pasaba con Israel era que tenían sus propios intereses. Y aquí es donde nosotros, hermanos, muchas veces corremos el peligro. Nosotros podemos tener nuestros propios intereses. A veces estamos tan ocupados con el trabajo, estamos tan ocupados con la familia, estamos tan ocupados con las cosas que descuidamos las cosas espirituales. A veces no podemos venir a la iglesia porque los hijos van para la escuela mañana y necesitamos que ellos se acuesten temprano, tienen que hacer la tarea y no podemos venir a la iglesia el miércoles para el culto de oración y testimonio, o si hay una campaña no podemos asistir porque los niños van a la escuela o porque tengo que trabajar, o muchas veces hay hermanos que le piden que trabajen el sábado, no es el viernes solamente que tengo que estudiar, que tengo que trabajar y no importa. Y si no lo hago, pierdo el trabajo. Hermanos, a veces nosotros estamos descuidados en estas cositas y decimos, pero si no lo hago y pierdo el trabajo, ¿qué voy a hacer? La promesa dice que no te preocupes con qué tú vas a comer mañana, porque Dios sabe de qué tiene necesidad y Dios va a proveer. Lo importante, hermanos, la prioridad es Jesús. La prioridad es que nuestros intereses sean predicar la palabra. Nuestros intereses, hermanos, debe ser las cosas espirituales. Cuando nos invitan a la obra misionera, muchas veces vienen 2 o 3 personas para salir. Y la gran mayoría se queda en la casa tomando su siesta. El sábado un hermano predicando allí dijo que nosotros éramos adventistas 7-Eleven, porque veníamos solamente a la iglesia los sábados a las 11 de la mañana. Hermano,
hermanos, tenemos que cuidarnos de que no nos suceda como pasó con Israel. Dios les dijo a Israel, vuestra casa os dejará desierta. Y que no sea esto lo que suceda con nosotros, hermanos. Vamos a ocuparnos en las cosas espirituales. Israel fue rechazado, dice la Biblia, en Juan capítulo 11, versículos 11 y 12. Dice la palabra. Dicho esto, les dijo, Juan 1, 11 y 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que solamente aquellos que creen en su nombre, aquellos los que están envueltos, esos son los que Dios les ha dado la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros, hermanos, necesitamos tener esto claro en nuestra vida. La palabra dice en 1 Corintios 10:11 que todas estas cosas del pasado para nuestra admonición fueron escritas. Y yo digo, hermanos, vamos a perder el cielo por falta de conocimiento. El Señor puso en nuestras manos la Biblia para que nosotros sepamos lo que debemos de hacer. Vamos a perder el tiempo, vamos a perder el cielo porque no tenemos el conocimiento correcto cuando la Biblia es clara. En 2 de Pedro 1:20 dice que la Biblia no es de particular interpretación, así que nosotros tenemos la palabra. No hay necesidad, hermanos, para tener el conocimiento equivocado. Vamos a perder el cielo, hermanos, por nuestros propios intereses, porque nuestros intereses no sean los divinos. Jesús lo puso bien fácil. Él dice, ven a mí trabajado y cargado, y yo te haré descansar. Además, Él te dice que si te pones en tus manos, Él hará de ti una nueva criatura. Hermanos, pronto ya no habrá oportunidad. La gracia se va a cerrar muy pronto, hermanos. Las señales de los tiempos nos indican que esto va a suceder muy pronto. Y cuando la gracia se cierre, va a ser demasiado tarde. Así que hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde Dios nos da la oportunidad para que nosotros reflexionemos y que nosotros podamos mirar a Israel en el pasado y nos miremos a nosotros en el presente y que nuestra vida sea transformada y que nosotros podamos realmente estar listos para la venida del Señor. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre mío, alabamos y glorificamos su nombre porque usted expone en su palabra las cosas que nosotros debemos de tener claras para cuando Jesús regrese, para que todo esto no nos coja en tinieblas. Permita, oh Dios, que nosotros podamos ocuparnos, Señor, de los intereses del Maestro, que nosotros podamos buscar cada día, estudiar su palabra, y que su Santo Espíritu pueda guiarnos para que nosotros no tengamos conocimientos equivocados, ni tampoco, Señor, nosotros deleguemos el conocimiento a nuestros pastores, que no sea, Señor, solo que vengamos a la iglesia a escuchar el sermón de cada día, sino que vayamos a nuestra casa, como los bereanos, a estudiar diligentemente para ver que estas cosas son así. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por escucharnos. Y gracias, mi Señor, porque usted está más ansioso a darnos que nosotros a pedirle. Usted está más ocupado en nuestra salvación que nosotros mismos. Y por eso, Señor, alabamos, glorificamos y engrandecemos su nombre.